Me dice la producción que ya lo tengo en línea porque lo hemos invitado para que podamos dialogar con él al flamantemente reelecto presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Estamos hablando del concejal, el ingeniero Ricardo Villada. Ricardo, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? El gusto de escucharte. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos en esta tarde. Bueno, No, por favor. Ricardo, un nuevo desafío por delante. Felicitaciones, digamos, porque lograste una vez más el apoyo de tus pares, pero un compromiso importante también en este año tan importante, ¿no? En un año electoral. Así es, una gran responsabilidad. La primera, de seguir trabajando para generar las condiciones que le permita a cada uno de los concejales cumplir con la palabra que empeñó al momento de presentarse en las elecciones. Respetar a cada uno de ellos es respetar a quienes votaron y a quienes piensan, en definitiva, como lo que expresan cada uno de sus representantes. Así que nosotros tenemos que trabajar en mejorar, seguir mejorando la infraestructura. Hoy incorporamos más tecnología al recinto, pero tenemos que seguir mejorando la infraestructura del Consejo, seguir contribuyendo a que haya recursos humanos cada vez más capacitados, seguir trabajando en la implementación de una verdadera carrera administrativa dentro del Consejo. Son los desafíos que venimos llevando adelante en este tiempo y que tenemos que continuar, tenemos que darle mayor fuerza en esta etapa. Y a su vez, tener el equilibrio suficiente para que, pese a los momentos electorales, lograr que el cuerpo siga trabajando, se aboque a los temas de gestión y podamos seguir cumpliendo con lo que nos demanda la gente. Que legislemos, pero que también controlemos, que legislemos, pero también representemos y podamos hacer las críticas y los reclamos cuando sea pertinente, ¿no? Así que, bueno, afrontando esta nueva etapa del camino, pero con mucha fuerza y con la alegría de sentirme acompañado por la gente, ¿no? Y bueno, fue mucha gente también a saludarme al consejo y a expresar su apoyo, ¿no? Concejal Villada, en los días previos se hablaba de la posibilidad de algunos cambios. ¿Cómo quedó finalmente? ¿Qué pasó en el medio? Siempre, bueno, tú sabes, la composición del cuerpo es una composición muy heterogénea. Al renovarse la totalidad de las bancas cada 2 años, hay una importante representación de diferentes sectores políticos, el Partido de la Victoria, el Partido Justicialista, Partido Obrero, la Unión Cívica Radical, el PPS, el PRO, diferentes partidos políticos componen el Consejo y por lo tanto legítimamente cada uno plantea sus aspiraciones y sus deseos de poder representar y tener espacio. En ese marco, bueno, se dan este tipo de debates. Lo bueno es que se hace en un ámbito de madurez. También expresé mi gratitud porque la mayoría de los concejales, inclusive aquellos que opinaban que deberían producirse cambios, siempre valoraron, digamos, lo que se había hecho en el Consejo y hablaban bien de la gestión. Pero bueno, finalmente primó la voluntad de continuar con la misma conducción, ni siquiera haciendo modificaciones en las vicepresidencias, que es lo que se había planteado. Así que, bueno, la mayoría decidió ratificar a las autoridades que se habían elegido en diciembre, lo cual también muestra una coherencia política. Coherencia, ¿no? Exacto. Sí. Nosotros pertenecemos a un interbloque de 11 concejales que acompañamos la gestión municipal y por lo tanto también era necesario dar una muestra de firmeza y serenidad desde lo político y seguir cumpliendo con este rol que nos ha encomendado la gente, que es transformar la realidad que tenía
la ciudad de Salta, ¿no? Ujú, exactamente. Ahora, dentro de los desafíos que hay para este nuevo año, y tal cual vos lo decías, yo también comentaba eso antes de empezar la charla contigo, Ricardo, que los años electorales siempre complican la tarea en los ámbitos legislativos, y vos lo decías muy bien recién. ¿Cuáles son los temas que vos crees que van a tener sí o sí que ser tratados este año? Habrá que trabajar mucho en la búsqueda del consenso, pero que considerás que son importantes, habida cuenta de todos estos anuncios que está haciendo el intendente, al menos en temas de remodelación del centro, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Desde la gestión, te diría, nosotros tenemos tres roles, te diría, como consejo. Uno, legislar; otro, gestionar ante diferentes organismos, ante el Ejecutivo; y otro, expresar ciudadanía, representar la opinión de la gente. En lo que refiere al tema de gestión, te diría, nuestro principal foco va a estar puesto en que la gran cantidad de obras que se han anunciado y que se han programado para el presupuesto 2017, para este año 2017, se hagan realidad. Que los convenios que se firmaron con Nación realmente se ejecuten, se lleven adelante. Poder ayudarlo al intendente a concretar justamente esta labor que se está haciendo. Que los convenios que se firmaron con provincia, que significan disponer de más de 300 millones, también se haga realidad. Desde el punto de vista legislativo, te diría, venimos con una materia pendiente, que es la modificación de la ordenanza de habilitaciones comerciales. Es un tema que realmente no solamente da muchos dolores de cabeza a una importante cantidad de salteños, sino que dificulta justamente lo que hoy necesita el país. Hoy por hoy hace falta trabajo, hace falta que la economía se reactive, y por lo tanto no solo no debemos ponerle palos en la rueda a la gente que decide emprender algo, sino que por el contrario lo debemos ayudar. Y esta es una materia pendiente. Fue enviado un proyecto del Ejecutivo a fines del año 2016, no hubo tiempo para tratarlo en profundidad, y te diría, va a ser uno de los primeros temas. Está pendiente la discusión del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental, plan que se elaboró en el año 2003. Ya han pasado, fíjate, vamos para el 14 años de que se elaboró el plan, y es necesario renovar y hacer una rediscusión del plan, porque a partir de él se generan los códigos que regulan la actividad, no solamente de construcción de barrios, de edificios en la ciudad, sino también, bueno, los diferentes aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, la incorporación de las energías renovables que hoy están realmente tan difundidas, y que estas cuestiones no contempla el plan. Entonces debemos hacerlo, debemos convocar a todas las instituciones de la comunidad y demás para poder hacer esta discusión, ¿no? Y bueno, y otro tema que yo veo también que es necesario que pongamos atención es el tema del tránsito en la ciudad. Es como una materia pendiente, no hay un gran avance en ese sentido, y creo que es una autocrítica que tenemos que hacer, y que obviamente tenemos que abocarnos a dar soluciones, que la gente claramente sienta que se está mejorando la situación del tránsito en la ciudad, ¿no? Ahora, Ricardo, vos estuviste junto al intendente cuando presentó esta muy ambiciosa y muy linda idea de remodelar 64 cuadras del macro y microcentro de la ciudad, y cuando uno mira el video, realmente se ilusiona y dice qué fantástico sería que mi ciudad, mi querida ciudad, quede como están pensando ustedes, ¿no? Tanto vos como el intendente. Ahora, hay gente que dice, esto no va a complicar más la situación de lo que es justamente esto que acabas de decir, el tránsito. ¿Se analizó esta situación? ¿Cómo es la cuestión? Primero, lo que hay que pensar es que la situación que vive la ciudad de Salta no es un problema que no hayan vivido otras ciudades en el mundo. Claro. Acá no se trata de inventar la rueda. Te diría, se trata en todo caso de analizar experiencias, bajarlas a la realidad que nosotros tenemos, bajarlas obviamente a la capacidad de inversión que nosotros tenemos. Y uno puede advertir que en ciudades de magnitud mucho más importante que la nuestra, el hecho de contar con un centro histórico,
como un ámbito de convivencia, con calles que permitan un funcionamiento fundamentalmente del peatón, es una línea, te diría, que están siguiendo todas las ciudades en el mundo. Exactamente. Obviamente implica modificar cultura. Nosotros yo siempre pongo el ejemplo, vos sos quizás más joven, pero yo tengo ya unos cuantos años encima, y antes nosotros estábamos acostumbrados a poner el auto encima de la Plaza 9 de Julio cuando se estacionaba en forma inclinada, y bajarnos y pegar ahí una vuelta a la plaza, a lo que le decían el tontódromo, el tontódromo, ¿no? Ahora, perdón, yo recordaba, Ricardo, algo peor todavía. Yo me acuerdo que cuando era chico, o sea que tengo más años que vos, cuando era chico, yo recuerdo que con mi mamá veníamos al centro a hacer compras y tomamos el colectivo para volver a mi casa, que eran un par de cuadras nada más, pero íbamos en el colectivo. ¿Sabés dónde paraba el colectivo? En la calle Mitre, sí, ahí donde hoy es la entrada en la Galería La Continental. Claro, por eso te digo, el colectivo, increíble. Las ciudades cambian. Antes había una concentración importante y ahora obviamente vamos a una ciudad que en términos de desarrollo urbanístico se llaman ciudades multifocales. Así es. Porque disponen de centros comerciales y de servicios. Fíjate que la vez pasada me tocó a mí ir a la inauguración de el paseo ahí en el Hiper Libertad. Y yo decía que eso era algo muy bueno, pero no por una cuestión del empresario que lo realiza, o de los empresarios o la compañía que lo lleva adelante. Es muy bueno para la gente, que tenga la posibilidad no solamente de hacer compras, no solamente de entretenerse, no solamente la posibilidad de contar con bancos, centros de servicio, porque eso justamente hace que no tenga que venirse al centro. Lo mismo, como te digo, debe ocurrir en diferentes ámbitos de la ciudad. Entonces, obviamente la ciudad se va a ir transformando de a poco, y obviamente va a haber, como te digo, que cambiar conductas. Hay gente que dice, uy, pero ¿qué va a pasar con los colectivos? ¿Qué va a pasar? Por eso, fíjate, me pareció una excelente decisión de Gustavo hacer justamente todo este esquema de puesta en valor del centro de la ciudad en 8 etapas, justamente para que podamos hacer con prudencia y podamos hacer justamente de a poco los cambios que son necesarios. Fíjate que la última etapa son las avenidas San Martín y la avenida Belgrano, que es hacer algo parecido a lo que son los metrobús que funcionan en Buenos Aires. Imagínate lo que va a significar eso. Imagínate el cambio que significa en 2, te diría, de las principales avenidas de nuestra ciudad. Pero bueno, tenemos que ir viendo de a poco que justamente que lo que se hace, las otras etapas, justamente se modifican y se hacen para el bien. Y yo creo que de esa manera, como salteños, vamos a ir dando un gran paso. Pero bueno, esto es una parte, obviamente. Pero el problema del tránsito hoy por hoy no solamente está restringido, te diría, a cuestiones que tienen que ver con el microcentro, que el congestionamiento y demás. Por favor, la cantidad de accidentes que hay es tremenda, realmente tremenda, y hay avenidas en donde el tránsito peatonal ya es simplemente una ilusión. Una señora el otro día me decía, no se puede cruzar la avenida Arenales porque es verdaderamente una autopista, y yo tomo el colectivo desde el otro lado de la avenida. Entonces, no es simplemente mirar, digamos, las cuadras del microcentro. Tenemos que tener una vista de una ciudad que ya no son, digamos, las 40 o 50 manzanas que están aquí a la vuelta. Si vos te vas hacia la zona oeste, si te vas hacia la zona este, creo que va a ser un avance tremendo el tema de la construcción de la Ruta 26 que va a llevar adelante la provincia. Eso va a ser transformador verdaderamente, porque hoy viven allí cientos de miles de personas en un área que se ha desarrollado en forma terrible. Y hoy por hoy la gente va en bici, en moto, hay permanentemente accidentes, se mata gente realmente. Entonces, como te digo, estos cambios, lo que está pasando en lo que se denominaba antiguamente Parque La Vega, hay una cantidad de terrenos que se han entregado. Va a crecer la población en forma tremenda, entonces ahí es donde debe estar el municipio,
generando las vías de acceso, generando justamente para contribuir a que haya un buen funcionamiento del tránsito. Exacto. Son temas esenciales, importantísimos. Por eso la pregunta anterior era esa, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en el Consejo? Porque siempre en los años electorales cuesta un poco. Ricardo. Pero yo creo Sí. que te diría que en buena hora primero pasan dos cosas. La primera es que las elecciones van a ser en agosto, con lo cual ahí te diría un buen tiempo para no pensar tanto en las elecciones. Y segundo, que acá hay un compromiso asumido. Cada uno de nosotros asumió el compromiso en los barrios, con la gente y demás, hablando de las obras, hablando de las cosas que se van a hacer en la ciudad. Y no vamos a poder salir en campaña muy mucho si no cumplimos con lo que le prometimos a la gente. Así que estoy seguro que justamente estas elecciones van a servir justamente para impulsar un mayor desarrollo de las cosas que nos comprometimos, como te digo, en hacer en la ciudad de Salta. Exactamente. Te llevo al plano de lo político. Tengo una pregunta acá. Me manda un oyente, me dice, la pregunta es la siguiente. Escuché esta mañana, escuché la asunción de las autoridades del Consejo y no me quedó claro si el ingeniero Villada va a ser este año candidato a diputado, o a concejal. La verdad que no, obviamente no se habló de eso en la sesión. Hubo algunos colegas tuyos que me consultaron después. Yo lo que planteé es que primero yo no tomo decisiones en forma individual, pero pertenezco, digamos, a un sector político y no es prudente que uno ponga en definitiva las situaciones personales. Pertenezco a un espacio, nosotros tenemos la responsabilidad de revalidar títulos en Capital. Nosotros venimos de ganar las elecciones en el 2015, la gente nos dio la posibilidad de gobernar la capital y te diría que yo siento que gran parte de esa responsabilidad va a estar en mis espaldas. No va a ser candidato el intendente y obviamente yo voy a tener que salir y primero mostrar las cosas que se están haciendo y también explicar las que no se pudieron hacer y poner la cara y recibir los reclamos. Yo voy a tener esa responsabilidad y obviamente la responsabilidad de que nuestro espacio triunfe. Desde ahí, en qué lugar lo haga, en definitiva va a ser una decisión del conjunto. Sí creo, como se lo dije también a tus colegas, que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si nosotros estamos hablando de que es necesario el recambio, la renovación y demás, creo que es hora también que le demos espacio a mucha gente que viene bregando para, por ejemplo, tener su espacio y poder representar a diferentes barrios y villas en el Consejo Deliberante. Ahora, en lo político, netamente, Ricardo, ¿qué pasa con lo que fue Salta nos une? Porque charlaba el otro día con Haroldo Tonini, un dirigente de ese lugar, y me decía que ya prácticamente está dada, ¿no? La personería política para actuar como partido ya de Salta nos une, y le preguntaba qué pasa con él. Después me dice, bueno, eso veremos. ¿Todavía está vigente Salta nos une como tal cual como fue en el 2015? ¿O dónde está cada uno de los que integraron ese espacio ganador de la última elección acá en Capital? Está vigente y como advertirás en el municipio, primero en el Consejo Deliberante existe un interbloque que vincula a todos los legisladores de ese espacio. Segundo, en el Ejecutivo Municipal podés ver en puestos de responsabilidad gente de diferentes partidos políticos, pero que integran ese espacio, como es el caso de García Salado, por ponerte un ejemplo, digamos, o Agustín Pérez Alsina, digamos. Nosotros hoy por hoy, obviamente, tenemos esa responsabilidad. Sí tenemos que entender con claridad es que el escenario ha cambiado. Nosotros, en su oportunidad, obviamente, nos juntamos, firmamos un documento de consenso, planteamos determinadas premisas, algunas se cumplieron, otras están pendientes. Planteamos, entre otras cosas, la necesidad de la reforma de la Constitución para que se limiten los mandatos, porque va a ser la única forma de que se genere justamente un recambio y que no haya gente que esté, no sé, 40 años en una misma función. Hemos planteado esas cosas y tenemos que seguir trabajando en ese sentido, ayornado a la realidad del hoy. Hoy por hoy existe un partido a nivel nacional que está gobernando,
con sus aciertos y también con sus errores, y obviamente nosotros tenemos que tener en claro que la realidad es diferente, pero claro que obviamente seguimos trabajando, en particular yo sigo trabajando junto al intendente, pese a que pertenecemos a partidos diferentes, digamos, pero obviamente pertenecemos a un mismo espacio y a un frente político. Ahora, la figura de Massa, Ricardo, por ahí apareció media desdibujada, por ahí charlando con algunos dirigentes que estaban totalmente identificados con Massa el año pasado, en la elección, en la última, y con Gustavo Sáenz como vicepresidente. Hoy me dicen, no sé, mirá, mamá, a mí me dijeron la semana pasada que, por ejemplo, Jorge Guaymas ya no está con Massa. ¿Y qué hay de Massa en Salta? Primero, nosotros en Salta tomamos la decisión de juntarnos quienes impulsábamos un cambio, tanto aquellos que apoyaban a Mauricio Macri como quienes apoyaban a Sergio Massa. Y logramos, como te digo, aportar el caudal de votos que luego se convirtió, digamos, en un triunfo y significó, entre otras cosas, la instalación de lo que hoy por hoy mucho se habla del Plan Belgrano. Y es la consecuencia justamente de esa discusión que en cabeza de Gustavo se logró instalar en el orden nacional. Eso significó que Macri vea la realidad del norte del país y formule en campaña la necesidad de atender con medidas específicas a esta zona tan postergada. Pero como te decía, la realidad ha cambiado. Hoy por hoy hay un gobierno, obviamente tiene una situación comprometida en las cámaras, hay que moverse con mucha prudencia para justamente que este gobierno tenga la posibilidad de gobernar, que tenga la posibilidad de llevar adelante medidas, que esas medidas sean exitosas y la gente esté mejor. Criticando obviamente los aspectos que realmente definitivamente uno entienda que no deben ocurrir. Y a su vez Sergio hoy por hoy tiene una enorme responsabilidad, que es la de esto que te decía, revalidar títulos. Para que exista un proyecto político que pueda ser liderado por Sergio Massa, Sergio tiene que tener un papel relevante, te diría, en las elecciones que vienen en provincia de Buenos Aires. Claro. Y todo eso, por lo tanto, se concentra en específicamente en ese logro de tono político. Por lo tanto, su vista está puesta en eso. Creo que la coalición que él formó a través del Frente Renovador, que lo llevó a él como candidato a presidente, tiene responsabilidades en cada uno de sus distritos y él, como te digo, tiene que superar esa instancia política y bueno, veremos cómo los trata el 2017. El 2017 por ahora, nuestra atención está concentrada en el municipio, está concentrada en Salta, tenemos una excelente relación con el gobierno nacional, por lo tanto te diría todo nuestro esfuerzo va a estar puesto aquí. Te cuento que esta tarde diputados del Frente para la Victoria a nivel nacional presentaron en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri, a quien acusan, ¿no?, de responsabilidad por mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Inmediatamente de presentado este pedido por parte de los diputados del Frente para la Victoria, Juan Manuel Urtubey desde Estados Unidos hizo llegar un comunicado, y te lo leo y se lo cuento también a la audiencia, Ricardo. Dice: jugar a hacer política con palabras grandilocuentes y acusaciones temerarias no contribuye al país, a la convivencia democrática y al respeto por las instituciones. Todo lo contrario, solo produce daño y nos aleja de los problemas reales que tenemos que enfrentar por el bien de todos los argentinos. Es decir, rechazó de plano la posibilidad de un juicio político, ¿no? ¿Compartir lo que dice Urtubey? Absolutamente, comparto. Primero te diría, son medidas que tienen mucho de oportunismo, porque todo el mundo sabe que eso es lo único que hace es generar pirotecnia. Para poder llevar adelante un juicio político hace falta mayorías agravadas en las cámaras, y hoy por hoy esas condiciones no están dadas. Solo responde a esa situación. Y yo creo que nosotros tenemos que entender, digamos, que en el marco democrático
debe haber una posición que realmente sea constructiva y que deje gobernar. Obviamente marcando los límites. Me claro. pareció excelente lo que pasó con el tema de ganancias, que se obligó al Ejecutivo a modificar sus pareceres. Me parece bien, digamos, cuando hay un planteo que lo que busca es que las cosas estén mejor para la gente. Pero esto de que se enrarezca el clima simplemente porque se avecina una cuestión electoral y que se empieza con esto y acusaciones, escucha de un lado, escucha del otro, a la gente le importa muy poco, Sí. en definitiva, esas cosas. Exacto. Lo que quiere es resultado. Y hoy por hoy, como te digo, flaco favor hacemos en hacer esto cuando el presidente está tratando de conseguir inversiones para Argentina. Así que, no, la verdad que comparto lo dicho por el gobernador, creo que no debe hacerse esto. Tiene que ver con tu partido, Primero Salta, un partido que ha sido un partido muy nuevo, creo que es el más nuevo en la provincia, ¿no? Y que sin embargo ya ha empezado a tener un protagonismo importante, sobre todo acá en la capital, y con miras a lo que va a ser la elección de este año. Ahora, Ricardo, Sáenz será quien lidera un espacio político, será este de Salta nos une, ¿dónde está la figura de Juan Carlos Romero? ¿Cómo se va a mover tu partido o el partido que vos integras, Primero Salta, en este contexto? Primero, como te digo, atender a las responsabilidades que asumimos con la gente. No se me va a caer esa frase, no se me cae, digamos, esa frase de la boca, hablando contigo, pero también hablando en las mesas. Nosotros no podemos mirar hacia adelante sin asumir la responsabilidad que nosotros tomamos. Y el frente político, o sea, no es que vino Gustavo y dijo, che, yo quiero ser intendente y yo fui candidato a concejal en primer término. Juan Carlos Romero fue candidato a gobernador y lo llevó a él de candidato a intendente, se subieron a tribunas juntas y demás. O sea, no podemos desconocer esa realidad. Tenemos una responsabilidad de gobierno, tenemos una responsabilidad de mostrarle a la gente que hemos transformado esa realidad. Ahora, claro, obviamente, se termina en el 2019 una etapa de gobierno en la provincia, hay que repensar concretamente qué es lo que va a pasar, ya no va a ser gobernador Urtubey, hay que generar un cambio inteligente, una propuesta superadora que no se agote únicamente en la crítica, que le dé certezas a la gente que los problemas irresueltos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la necesidad de mayor cantidad de vivienda, ese tipo de cosas, puede venir un proyecto que los lleve adelante. Y ahí obviamente esa es una discusión nueva, eso es algo que deberemos analizar, ver el rol que juega el gobierno nacional en ese sentido. Pero ante todo, como te digo, nosotros hoy por hoy tenemos que pensar con absoluta claridad que estamos gobernando y por lo tanto no podemos desentendernos de esa situación. Ricardo, en el 2019, mirando un poco más allá, Urtubey tiene la vista puesta en la Casa Rosada, Gustavo Sáenz está mirando al Granbur, y Ricardo Villado, ¿dónde está mirando? ¿Al Centro Cívico Municipal? Yo en realidad te diría que lo que estoy mirando es una Salta que le falta un montón, porque lo hablo con Gustavo y realmente lo veo tan comprometido y tan metido en cada uno de los temas y demás, y veo, como te digo, la cantidad de frentes de obra, por todos lados te encontrás carteles, calles que se están reparando, tanto que se está haciendo, y pese a todo hay muchísimo para hacer, mucho para cambiar, y como te digo, no solamente en el centro de la ciudad, sino en cada uno de los barrios, estos, como te decía, estos varios focos que se van desarrollando en toda la ciudad. Y sin duda que eso obviamente me convoca, eso me genera, como te digo, muchas ganas y obviamente, bueno, iremos viendo con el tiempo cómo se da esa situación. Lo principal, como te digo, es nosotros ser coherentes y cumplir con las obligaciones del hoy. Te deseo lo mejor para este año en la presidencia del Consejo Deliberante, concejal Villada. Me queda por preguntarte, solamente cómodo con la vicepresidencia primera y segunda. Sí, nosotros venimos, como te digo, desde el comienzo de esta etapa, tanto con Frida como con Andrés, que bueno, planteó las diferencias, que inclusive la planteó, digamos,
en tu radio, Ujú. son diferencias obviamente entendibles y que pertenecen quizás a esa inestabilidad que comienza a generar la situación de que terminan los mandatos, entonces hay algunos que se ponen nerviosos, creo que eso es lo que le pasó a Andrés, pero la verdad que todo bien. Yo soy un hombre, te diría, muy sereno, muy tranquilo y fundamentalmente de diálogo y de consenso, no solamente con gente que pertenece a nuestro espacio, sino con todos los concejales, porque creo que esta es la forma, y esa es la forma que vino dando su fruto. Hoy, entre otras cosas, se hizo presente el Partido Obrero en la sesión preparatoria, Ujú. que era, te diría, no Inédito, venía participando de inédito, esas sesiones, inédito, pero y desde hace años. realmente se sentó, expresó porque no estaba de acuerdo, no nos apoyaron a nosotros, expresaron otra posición, pero este es el camino que hay que seguir. Todos tienen que tener la oportunidad de decir muchas veces las cosas con vehemencia y demás, y después obviamente deciden las mayorías de los representantes en un consejo, y al momento de las elecciones decide la gente. Yo creo que en la medida que interpretemos eso de fondo, las cosas van a funcionar bien, así que bueno, yo voy a seguir trabajando de esa manera, y espero que en esta última etapa que me queda en el consejo podamos concretar aquellas cosas que no hemos podido transformar. Hicimos mucho, yo sé que hicimos mucho en el consejo, me lo dicen los mismos empleados, los concejales, diferentes dirigentes políticos, tenemos encuestas de opinión respecto a lo que la gente opinaba antes y lo que opina ahora del consejo. Pero siempre hay todavía mucho por hacer. Había algunos que pensaban y decían, bueno, ya que estuvo con la idea de desplazar a Villada de la presidencia, Andrés Suriani seguramente va a perder la vicepresidencia segunda y sin embargo fue ratificado, ¿no? No, porque no se trata de esto no es una cuestión de represalias. Esta es la conformación de esa conducción en el Consejo fue plasmar una situación política para gobernar con equilibrio el municipio. No fue un acuerdo de personas, sino de sectores políticos. Y obviamente es lícito que cada uno pueda plantear diferentes aspiraciones y demás, pero no por eso obviamente vamos a tomar la decisión de desplazarlo, no, Exacto. en absoluto. Había algunos que decían que sí. Bueno, pero ahí está, la realidad indica otra cosa. Ricardo, como siempre, un placer charlar con vos. Te agradezco tu tiempo, te deseo, reitero, lo mejor para vos, para el Consejo Deliberante, para todos, porque en la medida que ustedes trabajen bien, seguramente esta ciudad va a ir cada día mejor. Así que lo mejor para vos y gracias como siempre por tu gentileza. Al contrario, el agradecido soy yo. Sabés que valoro muchísimo el rol de los medios de comunicación porque nos permiten transparentar lo que nosotros hacemos, que es obviamente, desde que llegué al Consejo, pretendo eso, ¿no? Transparencia y mayor apertura. Así que desde ya muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo.